propósito es que tengas autonomía financiera, que no dependas de una pareja, de un trabajo, del Estado, de tus padres, de quien sea. El trabajo es el fondo de tranquilidad como un pivot para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, desde invertir o desde cambiar de trabajo, ¿sí? O sea, una etiqueta puesta en muchas de las mentes en las que creemos que solo es ingresos-gastos. Y la realidad es que no. Está compuesta por 10 elementos que son, entre ellos, el trabajar en tus finanzas personales es el ganar tiempo. Ganar tiempo para tomar mejores decisiones. El miedo para mí conforma nuestros hábitos inclusive. Porque si hay miedo hay barrera y no hay hábito, o hay hábito negativo en vez de un hábito positivo. Entre la vida que vos querés vivir y que pueden ser con $1.000, no necesitas $10.000, ¿no? Estamos hablando de que la vida que uno quiere vivir la elija y ya para mí eso es libertad. El tema de mentalidad sigue siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para dar un paso en arriesgar lo que me costó tanto construir. Claro, no hay una organización buena en gastos, no necesariamente que gastes mucho, sino que no sabes cuánto gastar, no sabes a qué destinas tus ingresos. Eso es el patrón común, ¿no? La claridad de lo que hoy tenés, tener claridad de cuáles son tus recursos, ayuda a que el cerebro también se calme, tu sistema nervioso se regule, o sea, empiece a trabajar en una autorregulación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast En la mente del viajero, quien les habla Heidi Pérez, su host. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la vida adulta y especialmente para la salud mental. Y aunque parezca que no hay una correlación, en realidad la incidencia es bastante alta y estamos hablando de finanzas personales. Así que para eso tengo de invitada a Gabriela Vila, fundadora de Finanzas Nómadas, y ella justamente se dedica a la divulgación y mentoría sobre temas de finanzas personales y especialmente mientras se mueve, mientras viaja por el mundo, mientras construye la vida que desea y también te acompaña a ti a construirla. Así que bienvenida, Gabriela, a este espacio en la mente del viajero. Hola Heidi, gracias, un placer Un estar acá, gusto. me encanta todo lo que comparten, así que bueno, espero que pueda ser útil también. Gracias, Gaby. Un gusto tenerte acá y sí, la verdad es que yo estaba esperando particularmente un episodio como este porque considero que las finanzas constituyen uno de los temas más importantes en cualquier área de la vida adulta. Así que me gustaría que te presentes primero, que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres, cómo nació Finanzas Nómadas y bueno, un poco de tu historia. Bueno, gracias Heidi. Cuento un poco de cómo nació en base a mi historia, ¿no? Siempre digo que nace desde lo que yo necesitaba en ese momento. Nace a partir de un despido, que siempre cuento, Finanzas Nuevas. Si bien se crea hace poco tiempo, hace 3 años, casi va a ser 3 años y medio, nace hace 10 años atrás, que ni lo sabía, Claro. ¿no? Obviamente ni lo sabía. Yo me formé en ingeniería, tengo una carrera de ingeniería química, después hice un máster en administración de empresas, otro máster, bueno, fui sumando mucho lo técnico, sentía que necesitaba para valer, necesitaba formarme, un poco lo que veo en general, ¿no? Y estaba trabajando en una buena empresa, tenía un buen puesto, me iba bien, o sea, tenía mi casa, había comprado una casa también con una hipoteca en ese momento en Argentina, y por las razones que hubo en ese momento tuve digamos, la mala y no fortuita en ese momento situación de tener que pasar por una situación de, che, no seguís más en esta empresa, a que después se abra una puerta gigante, una puerta que hoy la veo, digamos, con mucha más claridad, ¿no? Pero en ese momento me tocó el alma, el cuerpo, el ego, todo. Y ahí es como que en el interior de mí dijo algo, hacía como que no quería seguir trabajando en relación de dependencia, que quería seguir en un camino un poco más independiente, más en el que, bueno, eso no sé si todo el mundo lo tiene, yo particularmente lo viví así, lo viví como desde ese lugar, tal vez un poco de la herida, pero tal vez un poco el ir hacia adentro, el ver qué es lo que a mí me gustaba, lo que yo necesitaba, el cómo era yo también manejándome dentro de los equipos en los que trabajaba o de la manera en que trabajaba. Así que,
un poco por ahí empezó todo ese camino que lo viví a través de mí, porque el crecimiento financiero lo viví en carne propia, ¿no? No es que digo, ay, nací millonaria, Claro. soy rica, la tengo desde siempre estuve, invertí desde los 0 años. Eso es, la realidad es que no, es que a partir del el aprendizaje, el prueba y error, el entender qué cosas eran verdades reales y qué cosas no eran verdades, sino cosas que nos van contando y que uno se las empieza a creer, hice un poco esto, ¿no? En mi camino, mi autoconocimiento de quién era realmente yo, cómo me manejaba con mis propias finanzas personales, por eso decía lo de querer aprender maestrías, maestrados, posgrados, ingenierías, y al final de dinero nadie habla, no te hablan de Ujú. cómo sentir en relación al dinero, ya que tú estás bien involucrada en todo lo que es la parte mental, la parte emocional, que se relaciona mucho también obviamente con lo físico, porque ya que estamos en ese momento, cuando recibí esa noticia, me enfermé, o sea, fue como todo un combo, ¿no? De cosas que se Sí. habían desregulado. Claro, hay un montón de procesos que sucedieron en ese momento, pero mencionaste varias cosas. Uno es como la identidad que generamos en torno a nuestros logros profesionales o a cuánto valemos en base a lo que vamos avanzando o alcanzando en nuestra carrera profesional. ¿Y qué sucede cuando hay ese quiebre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un despido que es bastante fuerte, ¿no? Porque ahí hay procesos, duelos, ahora qué voy a hacer con mi vida, el choque, el cambio también, ¿no? Del mundo corporativo a decidir voy a emprender. O sea, hubo una cantidad de procesos que manejaste en ese momento y que del otro lado a lo mejor muchas personas hoy en día están atravesando porque no vamos a negar que estamos en un momento en el que el mercado laboral está súper fuerte, súper En difícil y que esto está llamas. sucediendo cada vez más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo pasaste toda la parte emocional de darte cuenta, de poner las cosas como en orden, de procesar lo emocional, pero a la vez, de una vez decidir accionar? ¿Cómo fue esa transición en cuanto a lo emocional y lo operativo? A ver, la transición no fue de un día para otro, ¿no? Como tal, decís transición, fueron años. Yo esto lo viví hace literalmente 10 años casi. Em, Tenía en mi cabeza una cierta estructura, porque bueno, vengo del mundo también ingenieril, en donde todo era estructura básicamente, y creía que la seguridad estaba en ciertos elementos, vamos a decirlo. Em, Creo que no tiene, o sea, lo que viví personalmente también a nivel de salud y demás, no solo tuvo que ver con eso, ¿no? Ya venía de antes, yo creo que venía de cosas personales, como a todo el mundo nos pasa, de que vivimos situaciones, del amor, del no amor, de lo que sea, de la familia, de los padres, bueno, y toda esa situación sí disparó este punto estresor, ¿no? O sea, que hizo que lo que estaba pasando en mi cuerpo particularmente se desatara. Y ese cambio de ver, digamos, la vida profesional fue súper fuerte porque, como digo, es un golpe al ego, que al principio yo tenía, no sé, no tenía 31 años todavía, para mí estaba súper inmadura emocionalmente, obviamente creo que es parte del crecimiento normal, pero claro, no estás preparado para que alguien te diga la herida del rechazo, ¿no? Como te rechazamos. O sea, y por más que te digamos, sos la mejor ingeniera de procesos que existe en el mundo, ya a partir de hoy no estás más en la empresa. Sí, Y ese y rechazo, sí, no, duele, digo, duele duele. físicamente. Duele porque digo, ahora la veo la herida del rechazo que también estaba en otros lugares, no solamente por ahí, estaba por ahí dando vueltas, empecé muchas terapias, hice de todo, hice terapia las normales, desde chica ya incluso hice terapia con psicólogos, hice astrología, que bueno, siempre me gustó mucho ir para adentro, ir a entender qué es lo que me pasaba, cómo podía mejorar, cómo me podía eh, autoconocer de maneras distintas. Y este punto de inflexión sí hizo que yo realmente me empiece a hacer cargo de un montón de cosas que antes tal vez no las necesité o no necesité hacerme cargo. Entre ellas, mis finanzas, ¿sí? Que obviamente ese primer intento de mejorar y primer intento de salir adelante, porque cuando uno se queda sin trabajo, te quedas sin una fuente de ingresos, hace que, ¿no? O sea, esto sea como
no solo perder el trabajo, sino perder la confianza en generar después por vos mismo nuevas fuentes de ingresos. Que cuando estás en un trabajo de relación de dependencia, como yo trabajé durante 10 años en relación de dependencia, ¿cómo hago para crear fuentes de ingresos de una manera que no tenga que ver con buscar un empleo? Y eso fue un Claro. poco la principal, digamos, el principal desafío más a nivel como de lo cotidiano, ¿no? Estoy viviendo una situación en la que necesito salir de la zona conocida. Y me puse igual a buscar o Sí. intentar conectar con el mundo laboral desde un lugar tal vez diferente, pero esa principal razón creo que hizo que la de no querer volver a tener un jefe en ese momento, por lo menos estaba muy Ujú. negada, porque venía teniendo jefes bastante, Claro. bueno, venía de tener un jefe bueno, creo, en ese Ay, momento era muy bueno, pero hasta que, bueno, a por Yo, B. yo creo que hay dos cosas ahí, Gaby, de lo que estás mencionando que me gustaría como hacer énfasis. La primera es que crecemos sin saber en general cómo de las finanzas, o sea, vamos aprendiendo, como vaya viniendo, vamos viendo y lo vamos dejando así a lo largo que va corriendo la vida. Digo, en general, no todos, por supuesto hay muchas personas que se forman. Y lo segundo es que cuando hablamos de finanzas, por ejemplo, solemos pensar que no debemos dejar las finanzas en manos de una pareja, por ejemplo, por decirte algo, pero nunca lo pensamos como del trabajo, ¿sabes? Como que Ujú. nunca pensamos, bueno, voy a dejar toda mi ficha puesta en el trabajo y ahí quiero hablar de como la falsa estabilidad que te da el estar en un trabajo. Es una falsa estabilidad porque uno piensa, bueno, tienes un contrato por tiempo Ujú. indeterminado o lo que sea y en realidad eso también es muy efímero. Sí, Así que en sí, ese cien por sentido, ciento preguntarte si, cómo fue también sí, este caminar, ¿no? De darse cuenta de, bueno, no voy a seguir dependiendo de que un otro justamente influya directamente en mis finanzas, sino que yo voy a ver esto, ¿no? De generar otra fuente de ingreso, cómo puedo, cuánto vale mi tiempo, qué valor tengo, qué valor puedo ofrecer yo del otro lado también. Sí, Y sí. ahí tiene que ver la mentalidad. ¿Cómo hiciste ese cambio de mindset? No, y 100% lo que decís de la falsa seguridad, que yo siempre lo cuento, y de hecho mi propósito es que tengas autonomía financiera, que no dependas de una pareja, de un trabajo, del Estado, de tus padres, de quien sea, ¿sí? Ese es el propósito de lo que hago y que te puedas sentir y sostener por tus propios medios, que es lo que yo sufrí en varias ocasiones. Una fue esa, digo esta porque cuando uno pierde un empleo, en este caso la indemnización, fue lo que me ayudó a sobrevivir durante varios meses. Y siempre ahí cuento, y yo, una de las ejes centrales en los que trabajo es el fondo de tranquilidad como un pivot para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, desde invertir o desde cambiar de trabajo, ¿sí? O sea, como que no tienen, o sea, no los diferencio a ninguno de los dos porque son de riesgo absolutamente las dos cosas, ¿sí? Tener solo un trabajo es riesgoso y tener inversiones también tiene riesgo. Entonces, desde ese lugar, para mí la clave acá está en eso, ¿no? En salir como desde la perspectiva porque son herramientas que vas adquiriendo, de que tu trabajo es la seguridad misma, ¿sí? No lo es. Y a mí por lo menos me pasó y la seguridad, o sea, estaba endeudada cuando me despidieron porque tenía una hipoteca, o sea, me compré una casa con hipoteca en la ayuda de mis padres también, obviamente, y agradezco siempre, pero eso, en ese momento, uno dice, ¿y cómo hago ahora? No, o sea, encima me enfermé, o sea, que tampoco estaba tan preparada para ya salir a buscar un trabajo porque lo intenté, dije, bueno, empiezo como consultora, algo. Por A o por B se ordenaron las cosas y, bueno, se ordenaron no siempre en busca de, yo fui por más, o sea, también empecé incluso un máster como pensando también que eso me iba a llevar a un puesto mejor, a ganar más, y el problema no era ese. Yo cuando traigo todos los pasos que di, obviamente es esto, las finanzas personales tienen una etiqueta puesta en muchas de las mentes en las que creemos que solo es ingresos-gastos. Y la realidad es que no, está compuesta por 10 elementos que son entre ellos, uno, lo que estamos hablando un poco más acá, que tiene el impacto creo que más importante en la gestión de tu dinero, que tiene que ver con la mentalidad y la identidad financiera, ¿no? ¿Qué creo de el dinero en sí? ¿Qué creo de cómo yo lo manejo el dinero? ¿Qué creo yo a través de todo lo que fui aprendiendo, tanto en mi hogar, en el estudio, bueno, en mi contexto, que es invertir el dinero? O sea, qué es cómo lo gano,
cómo lo gasto. Entonces, todas esas cuestiones que vas trabajando, a medida que, bueno, si trabajas realmente en tus finanzas personales, te llevan a entender, bueno, la mentalidad es un elemento, los ingresos son otro elemento, los gastos son otro elemento, las deudas son otro, el ahorro otro, las inversiones otro, el patrimonio otro. Y así podemos crear Y ahí la sí, rueda de claro. ingresos pasivos, que es a lo que todos aspiramos, que muy poca gente conoce lo que son ingresos pasivos y en el cual ahí faltó uno muy importante, que es también el fondo de tranquilidad, que es el que yo comentaba, ¿no? O sea, cuando vos estás en un trabajo y te pasa esto, ¿no? Te quedas sin trabajo, te despiden y el empleo te da tu fondo de tranquilidad, porque tal vez nunca supiste ahorrar o no tuviste la capacidad de hacerlo o no te enseñaron a tampoco separar ni nada, tenés un tiempo determinado en el que te dicen, tenés 3 meses para buscarte un trabajo, Claro. ¿sí? Esa es la falsa seguridad o es la no libertad directamente, ¿no? O sea, la no libertad de poder decidir, tenés 3 meses. El trabajar en tus finanzas personales es el ganar tiempo para tomar mejores decisiones, que es, estoy cambiando, renuncié a mi trabajo, quiero emprender y yo sé que emprender va a llevar un tiempo hasta que me estabilice, hasta que genere fuentes de ingresos estables o más regulares. ¿Cuánto tiempo me puedo sostener por mí misma? Y cuando emprendes, estás invirtiendo y esa es la inversión más riesgosa. De hecho, una cartera indexada tiene menos riesgo, creo, que invertir. O sea, también es algo que el trabajarlo te ayuda a entender a dónde estás poniendo tu intención y tu foco, que es también tu energía, da igual dinero. Claro, Es un sí. poco ese trabajo que hay, que a mí me llevó a hacer, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de esto de la energía y de dónde tienes puesto el foco, algunas personas pueden pensar que saber de finanzas es solamente saber lo técnico, saber los conceptos, saber sobre inversiones. Y no, tiene mucho que ver con el comportamiento, tiene que ver con la psicología, obviamente, como todo, porque el dinero en sí es un bien material. Ahora, cómo nos relacionamos con eso es lo que hace la diferencia definitivamente. Entonces, qué bonito como lo mencionas, ¿no? Del punto de partida que es el darse cuenta dónde tienes el foco y la intencionalidad. Que ahí eso también hace una diferencia porque no es lo mismo como vaya viniendo, vamos viendo y en automático ir, sabes, solamente ahí a los golpes que hacerlo con una intención y con una estrategia también clara. Y entonces eso lo cambia todo, definitivamente. Y por supuesto que todos los factores influyen si vienes de un contexto difícil, lo que traes, ¿no? De los mandatos, las creencias limitantes que recibiste y todo eso que acabas de mencionar, cómo eso va Los configurando en miedos. nosotros esa mentalidad, los miedos, sin duda. Por ejemplo, en tu caso, qué factor jugó el miedo ya una vez que tuviste que dar el paso? Y también cómo lo viste tú en ese momento, porque podía ser como que algo se terminaba o que algo estaba empezando. Sí, a ver, en ese momento particularmente, que para mí ya pasó 10 años, ¿no? Yo digo, después de eso viví muchas otras cosas que también hicieron que aprenda de mi propia experiencia en el manejo del dinero, ¿no? En ese momento miedos hubo miles, miedos de, no era tanto la sensación de que no iba a llegar a fin de mes y eso, porque como te digo, mi mentalidad, y estábamos hablando de eso, no estaba tan formada, o sea, no estaba yo venía de recibir buenos ingresos, gastaba en lo que quería, compraba, siempre que venía un ingreso extra me lo gastaba en estilo de vida, o sea, no es que lo separaba, no, ya tenía como esa separación al ahorro para la compra de mi propiedad, que gracias a Dios pasó eso y agradezco a mis padres también que me ayudaron, pero es verdad que en ese momento el miedo era más otro, había un miedo más interno de recuperar la confianza de la situación que viví para mí en ese momento, que fue bastante traumática por lo menos, particularmente en mi caso, no digo que siempre sea traumático, pero bueno, levantarme de ahí, salir para adelante y miedos como mucho de esto, ¿no? De no ser autosuficiente, no ser capaz de generar por mí misma dinero o por otra fuente una fuente de ingresos. Incluso tenía un departamento, tenía una deuda buena dentro de todo que la estaba usando para vivir ahí, pero tenía la posibilidad de rentar un piso y irme, o sea, había muchas cosas que podía hacer, pero el miedo paraliza.
esto que dijiste, el miedo yo lo veo siempre, o sea, conforma la mentalidad. El miedo para mí conforma nuestros hábitos inclusive, porque si hay miedo hay barrera y no hay hábito, o hay hábito negativo en vez de un hábito positivo. Entonces, si hay miedo por ejemplo, al éxito, a crecer financieramente, a ganar mucho dinero y hacer mucho dinero, si fuera el caso de solamente pensando en dinero, ¿no? Pero estamos hablando de una mentalidad de el éxito como soy capaz de generar todo lo que quiera y de vivir tranquila, de vivir en paz, de invertir, de poner mi dinero a trabajar, de lograr lo que, si quiero dejar de trabajar antes de los 40, hacerlo. Bueno, ese es un choque, como decís, hay, hay dificultades de por sí, desde donde viene, de donde uno nace, pero es verdad que el trabajo interno, el ir hacia la vida que vos querés, que vos querés vivir y que pueden ser con $1.000, no necesitas $10.000, ¿no? Estamos hablando de que la vida que uno quiere vivir la elija y ya para mí eso es libertad, es decir, quiero vivir en este país y por ahí este país es Indonesia que me vale $200 vivir ahí y no necesito más y ya con eso soy feliz. Entonces, el tener esta herramienta que es las finanzas personales para mí da mucha libertad porque podés evaluar las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, que es lo que tal vez en mi caso en ese momento no lo Claro. poseí y sucesivamente tuve otros como episodios en los cuales me enfrenté a lo que veo a diario de esto de estoy registrando los gastos, pero bueno, lo dejé porque claro, no sabes para qué lo haces. Y registrar cada centavo no trae hábitos si no tenés claridad en el objetivo de lo que para lo que lo estás haciendo. Lo Mm, mismo, lo que también sucede, ¿no? Quiero invertir mi dinero y la gente no sabe que lo que está invirtiendo es su fondo de tranquilidad, ¿no? Que yo misma lo viví claro. en esa situación. Como Que, estás invirtiendo tu único ahorro y estás en un momento súper inestable, que esto ujú, me pasa con muchas personas, y hablando de gente que se mueve por el mundo, ¿no? O sea, hay, cuando logras la estabilidad en tener, estamos hablando de mentalidad, de la emocionalidad del dinero, y yo vengo de un mundo mucho también más de procesos, de sistemas, y de que las cosas también tienen un orden, que en lo emocional hay un orden, y que cuando estás desordenado ahí, también creo que estás desordenado en lo que es dinero, pero si el sistema nunca lo revisaste, nunca trabajaste en lo que entra a tu cuenta, en lo que sale, en qué cuenta entra, dónde ahorro, dónde lo separo. Ese sistema te ordena y te ayuda a que emocionalmente estés mejor. Es como una evidencia de que podés hacerlo de una manera diferente a la que la estás haciendo, que seguramente hoy no te está facilitando dando la vida, sino resultado. Sí, sí, sí. todo lo contrario. Y que ahí es donde yo creo que muchas veces se falla, ¿no? Porque hay muchas personas que van a lo general a aprender o entender un poquito de finanzas personales, pero sin ir más allá. Y que les da los mismos resultados. Y es justamente por eso, o sea, no se trata de saber más, sino de saber qué hacer con eso que sabes. Que ahí es donde también hay como un gap, ¿no? Entre, bueno, ahora sé esto y ahora qué. Simplemente voy haciendo sin dirección. Entonces, ahí es donde viene también la frustración. Y otra cosa que mencionaste, ¿no? Es como eh, poder hacerlo de manera anticipada, no esperar la crisis para que suceda una enfermedad, alguna situación catastrófica en el país, lo externo. Y eso también, obviamente, que siempre va a influir porque en el día a día estamos pensando que nada nos va a pasar en general, ¿sabes? Como, bueno, estamos viviendo la vida normal y no sabemos qué va a pasar, pero de repente llega una enfermedad terminal como un cáncer o sucede, no sé, un desastre natural en el país y como eso cambia todo el panorama y si no estamos preparados financieramente esto puede ser definitivamente La peor. catástrofe. Sí, sí, sí. De hecho, el concepto a ver, el concepto fondo de emergencia, que es un término bastante conocido y usado en la jerga financiera, toca como un poco esto, catástrofe, emergencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vos estás en tu casa, por ejemplo, no sé, y tenés consumo de agua y de repente te cortan el agua porque se bloqueó arriba, no sé qué, te cortan el agua y vos tenés un tanquecito en el edificio que te da agua para justamente abastecerte algunos días hasta que pare esa emergencia, ¿sí?
que corten el agua tiene que ver, puede pasar por muchas razones, pero vamos a suponer que pasó una emergencia, cortaron el agua y no te llega y vos tenés un tanquecito que te abastece. Y va a abastecer lo necesario, no te va a permitir llenar la piscina, la pileta, regar. No, bañate, lavate los platos y no sé, y lavate los dientes. El concepto de emergencia está como pensado en, uff, pasó algo fuerte. ¿Qué quiere decir? Acá nosotros, por eso le puse este nombre de fondo de tranquilidad, que es estar tranquilo ante una catástrofe, como dijiste, hasta una situación de, de estas que pueden suceder justamente inesperadamente. No me estoy preparando para lo malo, pero de una manera me preparo para decir voy a estar tranquilo si pasa esto, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso me quedé sin ingresos y el fondo vino por lo externo. ¿Sí? El ingreso ese vino externamente y lo mismo cuando me fui de vuelta a hacer una beca afuera y me la pagaron, el fondo vino de fuera. ¿Sí? No lo tenía yo listo para usarlo, me lo dieron. Entonces, el saber que uno lo tiene hace que sea la independencia real. O sea, y quizás sí, obviamente, podés calcularlo bien o podés calcularlo mal. Ese es el trabajo que yo también te ayudo o les ayudo a hacer, que puedas calcular medianamente esto. Necesitas un año de tranquilidad, necesitas 2 años. ¿Para qué tenés 7 años de tranquilidad? Hay gente que viene al revés. Ahorra, 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 ahorra. Acumula, acumula, no invierte y es una cantidad de años de tranquilidad y ahí es donde el tema de mentalidad sigue siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para dar un paso en arriesgar lo que me costó tanto construir, claro, porque no sé cómo hacer, en dónde, bueno, este caminito para mí de conocer esa situación inesperada que puede ocurrir, porque también depende en el país que vivís. Acá en Europa ese fondo de emergencia lo llaman 3 meses porque se supone que conseguís un trabajo rápidamente. Por ahí en Argentina tardas más, en Venezuela tardas más y en otros países tardas menos, qué sé yo, un día, no sé. El tema es, no es lo que te dicen, es lo que vos sentís que es un valor que te hace sentir tranquilo y seguro. Y también ese Claro. fondo, como dijiste, de salud, pasa lo que sea, se me incendió en la casa, bueno, los seguros, todos los que son esos seguros de casa, de mantenimiento, de robo, de hogar, de incendio, de salud, cubren una parte de tu tranquilidad. Por ahí día a Ujú. día o mes a mes es un costo que uno tiene que pagar, pero al fin de cuenta hace que tu fondo de tranquilidad no valga $500.000. ¿Sí? Ese es también otro Claro. concepto que para eso está pensado el tema de cómo yo incluyo seguros o cosas así en mi vida para no tener que haber puesto un valor enorme ante una situación que la pago con $10 y me olvidé. Ujú. Em, Gaby, te hago una pregunta. En tu día a día atendiendo a personas, ¿cuáles son las consultas que más consideras que se repiten? Y también si ves algún patrón particular por género, por ejemplo. a ver, sí, en general, bueno, yo veo más mujeres, pero también hay varones, o sea, tengo de las dos. El, El patrón creo que más se repite es esto, ¿no? Yo tengo un test cuando entran, hacen todo un test que nos da bien claro dónde está cada persona y se ve muy este patrón de mentalidad baja, control y hábitos también bajo. No hay una organización buena en gastos, no necesariamente que gastes mucho, sino que no sabes cuánto gastás, no sabes a qué destinas tus ingresos. Eso es el patrón común, ¿no? Digo, ingresa y lo destino a gastos y ya. O ingresa y lo destino a gastos y algo de ahorro, pero tampoco sé a qué, para qué, ni qué objetivo tiene ese ahorro. ¿Sí? El patrón común también denominador es no tener objetivos, digamos, pero claros, ¿no? Es decir, ¿para qué tengo todas estas cajitas? Si tengo un ahorro hecho, ¿para qué lo tengo? Justamente, una parte para tranquilidad, la otra parte para mi futuro, para crecimiento, para inversiones sería, ¿no? En ese caso. O al revés, tal vez no tenés ahorros y eso es también un tema de mentalidad. ¿Por qué? Porque por ahí no hay una
buena valoración de tu tiempo y de tu trabajo, entonces tus ingresos son bajos o o te quedas en un trabajo por comodidad, por miedos, mentalidad. Fondo de emergencia no hay en general, o fondo de tranquilidad en sí no está, o sea, o es muy bajito. O al revés, entra gente hoy en la mentoría trabajo más con gente que ya tiene ahorros y quizás no sabe qué hacer. O sea, no, esto acumula y no sabe cómo invertir o no se anima a dar un paso. En lo que es la parte más inicial, que es el construir tu fondo de tranquilidad, el patrón está en esto, ¿no? En desconocimiento, creencias por ahí de que necesito mucho dinero para poder ahorrar, o creencias de que em, no conocer todos los elementos que tienen, esto de no sé para qué voy a registrar los gastos si no, para mí esto no es para mí. Claro, porque al final el Claro. objetivo no está claro, no estás motivado para esto. Y motivarte es un esfuerzo. En Mm, arrancar con la motivación financiera lleva un pequeño esfuerzo. Cuando estás acompañado es más fácil porque tenés a alguien que te está atrás y te guía y te muestra. Pero al principio, y lo digo para mí, yo también pasé por querer registrar y usar las planillas Excel que me dio un amigo, eran repower, todo de un ingeniero nuclear. Y yo intentaba y no sé qué, y claro, todo era, no, gastaba con la tarjeta de crédito. te iba a Cosas comentar que, justo eso, como hoy en día hay tanta información también y además muchas personas no preparadas o cualificadas para hablar de estos temas que están haciéndolo sin ninguna consecuencia, por supuesto. Y como, por ejemplo, se ven mucho las plantillas que las venden en Instagram o en otros lugares y son plantillas súper complejas que para una persona que está empezando tiene 200 gráficos, 300 columnas de todo tipo. El cerebro no está preparado para eso cuando no estás no. tan involucrado con el tema. ¿Cómo manejas también las expectativas de estas personas que vienen de, no sé, escuchar humo, digamos, a realmente trabajar con un profesional preparado para enfrentarse a esto? Mira, yo lo bajo siempre a como yo lo aprendí en ingeniería, porque cuando trabajé en ingeniería, trabajé para constructoras y empresas de ingeniería y había como tres fases de la ingeniería. La primera es la conceptual. Todavía no entras tanto al Excel y los detalles, es verdad que entras ahí ya, pero no entras a ver tanto los números y el detalle técnico de No, no. ¿Qué entra acá? ¿Qué sale de acá? ¿Y a dónde se va ese ahorro? Si lo dejas en la misma cuenta, nunca vas a poder ahorrar. Entonces, ya lo conceptual es dónde entra, dónde sale, lo más básico, simple, explicado para alguien, como decimos, un niño de 5 años. Yo Ujú. creía realmente que lo complejo de las finanzas, por eso empecé un máster en administración de empresas, me iba a enseñar a mí de mis finanzas. Literalmente no me enseñó nada. ¿Por qué? Porque primero fue un gasto enorme, o sea, ya me rompió todo el esquema de estructura de gasto. Pero me enseñaba cómo hacer que una empresa pudiera invertir o una empresa sea rentable. Entonces, lo complejo, así como decís, si no está todavía una base creada, es te frustra más. Entonces esa ingeniería conceptual en la que a uno le muestra a un cliente, como ejemplo de ingeniería, ¿no? Eh, cuánta capacidad va a tener la planta, cuánto va a producir, bueno, todo esto hace que en la mente se acomoden un poco más los nuevos conceptos. El flujo de efectivo, flujo de caja, que se habla mucho así, bueno, ingreso, gasto, ahorro, o sea, no hay mucho más, son tres variables que después traemos a las otras variables. Después viene la ingeniería de detalle, bueno, que ahí entra, bueno, perdón, ingeniería básica, que es ya entrar un poco al Excel, los cálculos, empezar a poner un poquito más ¿no? O sea, de nombre y apellido a las cosas, y así es como va mi proceso, ¿no? Mi proceso empieza desde lo más simple a lo más complejo. Que lo más simple no es exactamente el tema de lo que estábamos hablando, de usar los Excel y demás, porque tiene la primera barrera mental. Pero lo que si no trabajas al principio es tu mentalidad, en qué te decís a vos mismo, por qué estás teniendo miedo, por qué no crees en vos, por qué no crees que podés invertir, qué pasó en tu familia que, o sea, tenés Claro. miedo a esto. Entonces, mi proceso empieza desde lo conceptual y desde la mentalidad que está súper relacionada con lo personal, de otro, no solamente con
tu relación con el dinero, obviamente, pero porque no le puedes tener miedo al dinero en sí, sino a las situaciones que te pueden traer no tenerlo o tenerlo. Esa es una de las dos. Y después de ahí, ahí sí estás un poco más preparado ya para hacer tus cálculos y entender el detalle de, de cada una de las variables que estamos hablando. Eso coincido con vos y así yo lo enseño, porque también así yo me manejé también un poco en la experiencia de la parte ingenieril. Obviamente después hice un máster acá en libertad financiera que me trajo muchas otras herramientas, pero creo que lo simple hace que uno tenga más claridad para después enfrentarse a usar una app, usar un Excel y entender un poquito ahí cómo va. Claro, los Eh, presupuestos, las cosas pro- simples y todo eso. proyectarse para un futuro, proyectar un poco qué va a pasar en mi año, cada cuánto tengo que Ujú, estar mirando los números, es realmente claro. necesario que esté. Y también, Gaby, yo me imagino que te habrá pasado algo como que una persona ya generó su base financiera y de repente se relaciona con una pareja que quizá no sabe nada, no entiende y cómo eso influye también en ese proyecto. Eso tampoco lo hemos hablado. No. ¿Cómo lo ves esto en tu día a día? ¿Sucede mucho? ¿No sucede? ¿Qué pasa cuando uno sí sabe y el otro no sabe? Mira, para mí, y esto de verlo con alumnos, yo por la mentoría este año ya van como más de 60, ¿no? Que pasaron, la verdad que Wow, es un crecimiento hermoso. Y sí, cuando acompaño a parejas juntas, es un camino de un crecimiento, de maduración en la relación tremendo. Porque venían diciendo, tal vez no queríamos hablar de esto. De hecho, muchas de las llegaban a la consulta diciéndome por qué entraron a querer hacerlo juntos, porque hasta hablar de dinero ya era un problema, ¿no? Uno no habla de dinero con todo el mundo, ese es un tema tabú, hablar de dinero, hablar con el psicólogo, por ejemplo, a vos que estás en ese mundo, digo. Le tenés que contar algo de dinero y no sabes no sabes bien qué decirle o cómo decirle. Le puedes decir, no, estoy mal porque no estoy llegando a fin de mes, claro. pero hay algo más ahí, Hay hay algo mucha más. vergüenza, mucha culpa, Vergüenza. muchas emociones alrededor de eso. Exactamente. Entonces llegar acá a poder hablar de eso con alguien que te está escuchando, que tiene, además tengo, o sea, no es solamente, es una formación de finanzas personales, con curso de medio de inversión al final para crear una estrategia muy por encima de esa parte para que no la hagas solo. Pero el trabajo de en pareja hace que los objetivos también queden como más claros entre los dos. Esto, vamos para acá juntos, vamos para allá juntos, poder hablar de dinero sin insultar al otro, sin decirle al otro lo que es, lo que no es. Tengo casos en el que primero empezó Y una y después siguió la otra persona claro. y Y que se, los dos y estén se alineados también, ¿no? Porque por alineados. ahí es un problema como que si a uno le interesa y al otro no, y a todos nos debería interesar porque todos estamos en ese camino de saber qué hacer. Al final, el dinero es un resultado de Mm, decisiones, de acciones, de movimiento. sí. Y hablaste también del estilo de vida y justamente cuando yo en estos días estuve reflexionando un poco sobre esto, ¿no? Porque pasa mucho que a los 30, 40 o cualquier parte de la vida adulta, las personas tengan alguna crisis con la carrera que eligieron, los resultados que están teniendo. Y si te pones a pensar, Gaby, a los 15, 16, 17 años ya tenemos que decidir todo nuestro futuro, Mm, ¿sabes? Entonces, obviamente que va a ser normal que si tomaste una decisión cuando estaba, que ni siquiera eras mayor de edad, que iba a decidir toda tu vida, después tengas una crisis, porque obviamente que todo cambia. Y nosotros también debemos poder ser capaz de cambiar em, en base a esa necesidad que va surgiendo, a esa voz interior que necesitamos escuchar e ir en congruencia y coherencia con eso que vamos sintiendo. Que ahí es mm. donde también hay un choque, porque está lo que te dicen que tienes que hacer y lo que tú realmente quieres, necesitas y los valores, digamos, que tengas. ¿Cómo lo ves también eso en el día a día en cuanto al estilo de vida, de cómo generar una vida significativa con sentido y coherencia con lo que la persona quiere? Sí, a ver, está buenísimo esto que decís y me hizo pensar, ¿no? De cuándo elegí yo mi carrera, ¿no? O sea, fue por ayuda también un poco de mi mamá, o mi madre, o mi padre podría ser en ese caso, pero mi madre en ese caso,
te presento una carrera para que veas, evalúes, elijas. Wow, buenísimo. Ingeniería de alimentos era. Voy a hacer eso y me Sin cambié de. presión. Siempre, y sí, yo tengo una hermana gemela que a las dos a la vez, yo Ah, elegí a los 14 años, 15 que iba a hacer ingeniería de wow. alimentos, y mi hermana no supo hasta los 18 que hizo un test vocacional, hizo todo, y yo dije, bueno, me gusta, me parece que va. Después al final hice ingeniería química y de alimentos las dos, que eran pocas materias. Em, pero, claro, todo ese camino, no sé si es de estilo 100% el estilo de vida, se puede entender cuando ahora quizás las generaciones más jóvenes lo pueden entender más porque tienen tanto de esto, de ver qué está pasando en el mundo, o sea, las redes sociales te llevan a países, a lugares, a momentos que puedes decir, yo quiero vivir ese estilo de vida, ¿no? O sea, quiero vivir Ujú. así. Quiero vivir como una persona con su compu, su ordenador, viajando por el mundo, o no, yo estoy bien en una oficina y quiero trabajar. Entonces creo que a mi edad, yo digo, estoy hablando hace 25 años atrás, o sea que es un montón, no había redes sociales, no, Claro. bueno, creo que estaba el ICQ, o MySpace. sea, claro, no, Claro. no había nada digital así como para decir, esto es lo que me imagino, quiero, no, yo te decía, bueno, esto y voy a ir a salvar a África del agua y que se están muriendo del hambre. Claro. Wow, qué increíble, había otras herramientas. De hecho, incluso uno, o sea, también, o sea, cuando trabajábamos, por lo menos en oficina, no estaba ni pensado la posibilidad de trabajar remoto, o sea, nada, nada de eso. Hoy creo que el estilo de vida, obviamente, así dentro de las finanzas personales, como lo veo yo, es tus viajes, no sé, los deportes que querés hacer, la casa que querés vivir. Obviamente es un gasto necesario, un hogar, salvo que tengas uno, pero es un gasto necesario. Ahora, si se va a un valor extremadamente caro porque quieres ser adelante del mar y en la isla no sé cuánto, tiene que ver con tu estilo de vida o estilo de vida que querés vivir, y ese es el costo que estarás dispuesto también a pagar por tu estilo de vida. Ujú. Pero bueno, es un poco más técnico ahí entrar en qué es necesario, qué es estilo de vida, porque estilo de vida, por ejemplo, podría Abarca ser mucho. viajar todos los meses, una vez por mes, a un país distinto. Y ese es estilo de vida, Ujú. ¿no? Un nómada viaja un poco así, o por ahí cada 3 meses, o una persona que no es nómada y quiere viajar 2 veces al año. Ese estilo de vida, sí, ese es estilo de vida. No es que es algo necesario, como estamos hablando del fondo de tranquilidad para cosas necesarias, ¿no? O fondo de emergencia para lo que es extremadamente necesario y es sobrevivir, ¿sí? Es Mm, supervivencia. El fondo claro. de tranquilidad yo lo tengo con otro un poco más ampliado porque no es supervivencia, en realidad es un poquito más allá de eso, es la tranquilidad de puedo sobrevivir 5 meses con mis gastos, todos los que S- quiero, o sea, por eso le vas a poner el valor que quieras, en Sí. realidad. Sí, es salir un poco de la zona roja de estar vulnerables todo el tiempo. Y cuando estamos vulnerables, justamente estamos más susceptibles a los predadores de todo tipo, ¿no? Personas que tienen malas intenciones, decisiones rápidas o apresuradas que te puedan poner en una situación de peligro, moverte a un lugar donde no te conviene y así sucesivamente muchas Mm. situaciones de peligro. Y también, Gaby, es muy común en el día a día, ¿no? Para el común, digamos, de las personas, pensar en el 15 y último, ¿no? De cobrar, de cobrar y voy a cobrar y entonces ya ahí pago todo y ya, y es como una rueda en la que se vive. Eso está generando, de hecho, vamos a hablar del burnout porque es un tema muy Mm. inherente a nuestros ingresos, nuestras finanzas y todo. Por ejemplo, acá en Argentina, según vi en las noticias, Infobae puso Mm. la publicación, el 70% de las personas que trabajan están presentando síntomas de burnout o están, sí, definitivamente están quemados. Y yo no lo veo tanto, obviamente sí, obviamente que hay un contexto país que, por supuesto, siempre va a estar, siempre va a haber algo externo que va a estar mellando en esa situación que tienes. Pero, ¿cuánto de nosotros mismos también, de nuestra intención, de nuestra conciencia, de nuestro trabajo en movernos, estamos dispuestos a, no diría sacrificar, pero sí poner en la mesa para que haya un resultado diferente?
Y justamente ahí es donde el burnout viene, ¿no? Porque cuando haces algo que no solamente te demanda mucho físicamente o mentalmente como un trabajo lo puede requerir, sino que ni siquiera está alineado con lo que tú quieres hacer, sino que era lo único que había, obviamente que vamos a estar quemados si estamos haciendo Mm. algo que no queremos, si estamos pasando más 8 10 horas más moverte. ¿Cómo me imagino recibes también en tu consulta personas que vienen ya con situaciones de estar quemados y esto tiene que ver Sí. por supuesto con la energía que ya lo mencionaste, dónde tienes puesta la energía, dónde tienes puesto el foco y esa frustración que se siente de no poder salir de esa rueda de hámster? Sí, a ver, mira, en ese punto particular, yo hasta incluso hace poco entró alguien que ganaba muy bien, ¿eh? De más de $7.000, tiene Ujú. casa propia, se compró una especie de hotel que podía hacerlo trabajar para que reciba ingresos. A partir de eso, bueno, estaba pagando una hipoteca y demás, pero súper quemada. Burnout más o menos porque está trabajando 10.000 horas para ganar eso, sin disfrute, en una situación de estoy por renunciar en cualquier momento. Y si me preguntás, el objetivo era entender que podía dejar de trabajar, ¿no? O sea, al final tenía algunas inversiones hechas, pero no tenía mucha claridad. Tenía un gran fondo de tranquilidad que al final era, no entiendo para qué no tengo tanto acumulado ahí que no me está rindiendo nada. Y entonces, el cuadro para mí, a ver, obviamente dentro del burnout debe haber muchas fases o muchas como micro situaciones, ¿no? No son todas iguales. Pero yo siempre digo que la claridad de lo que hoy tenés, tener claridad de cuáles son tus recursos, ayuda a que el cerebro también se calme, tu sistema nervioso se regule, o sea, empiece a trabajar en una autorregulación, ¿no? Es decir, mirar con lo que tengo, que fue eso, mostrarle, mira, todo esto tenés así, se ordena así y vos podés dejar de trabajar en nada, ya. Bueno, pero yo Wow, no quiero dejar de trabajar en realidad, pero claro. en realidad lo que quiero es, no, ¿sabes obviamente nadie está diciendo que ya dejes de trabajar. Lo que estamos buscando es que vos cambies la manera en la que trabajas. Porque si estás trabajando y porque no mandaste un mail o te mandan y te tu sistema nervioso empieza a estar desregulado, es que hay un miedo a quedarte sin trabajo. O hay un miedo a que, no sé, otras cosas. Entonces nadie quiere no querés que, bueno, algunas situaciones que te despidan puede ser muy buena, ¿no? Porque te puedes ir con un buen valor y qué sé yo, bueno, son acuerdos financieramente, digo, pero el no conocer tu punto de partida, que eso es un poco lo que quería por ahí contar antes, es el camino que yo hago, es el autodiagnóstico, así como los psicólogos hacen un diagnóstico de la persona. eh, en las finanzas personales es clave que tengamos un diagnóstico de cómo están tus recursos financieros, tu mente, tus hábitos. Desde ahí podés entender qué pasos son los que tenés que dar. Si no, vas a seguir un ciclo de estrés financiero, que es el Ujú. famoso, espero cobrar, gasto. No me alcanza, pago con la tarjeta de crédito creyendo que es mi fondo de tranquilidad, es lo que digo siempre, es como no tengo ahorros, uso la tarjeta de crédito como fondo de tranquilidad porque estoy viviendo por encima de mis necesidades y entro en el circuito de estrés financiero. No digo que el Mm. burnout esté justamente relacionado 100% con el estrés financiero, pero bueno, hace poco hicimos el podcast con una médica que también fue alumna de mentoría y demás, y comentaba mucho esto de la gente que llega a consulta médica, habla mucho del tema de también la situación financiera en la que está viviendo. Eso es también Sí, no, es importante, que en consulta también, o confiar, sea. sí, confiar en lo que tenés y desde lo que tenés, cómo podés dar esos pasos para adelante. Porque Mm. creo que uno de los mayores, o sea, el patrón o común denominador que veo dentro de la gente que entra es ese, el no saber lo que tiene, no Mm. saber, o sea, yo digo siempre la inteligencia financiera es una consecuencia de tu inteligencia, obviamente racional, emocional, que habla de la mentalidad, de tu educación financiera, de tus miedos, de tus objetivos. ¿Tenés planificación o no? Sí, tenés ahorros, pero ¿y lo demás? Porque digo, los estados, cada persona va a tener un estado de madurez distinto. Por ahí hay gente que nunca ahorró en su vida y está abajo de la pirámide, que es el 90% quizá de la población, pero alguien que tal vez ya tiene ahorros
y tiene un caminito hecho, pero no se anima a dar el siguiente paso al nivel siguiente, también tiene una falta de estructura abajo Claro. de lo que sería la educación desde mis objetivos, qué quiero lograr, qué me gustaría hacer, para qué lo Ujú. hago. Y está bueno que hayas mencionado también que los problemas financieros no solamente son para personas que todavía no han llegado a cierto lugar financiero al que quieren estar, sino también los que ya lo lograron. O sea, acá hay de todo, ¿no? No es solamente la De persona todo. que no tiene, sino también el que tiene. Y hay una falsa ilusión de que cuando llegas a cierto estado financiero ya no van a haber más problemas. Y eso es Nada, mentira. Obviamente que siempre van a mentira. haber desafíos de todo tipo, porque Sí. todo cambia, Ya pero son, también... sí, y es como, son como me decía Vale, que es la otra mentora que está dentro también de la parte de mentoría o consultoría grupal, ¿no? Son problemas que elegimos de calidad ya, ¿no? Sí, sí, es un problema, pero tal vez es un problema de calidad, ¿no? Ay, ¿dónde pongo el dinero ahora? ¿O dónde? Y si me Claro, no estamos en la base de la pirámide donde no te llega el Claro. dinero directamente o en donde no trabajaste todavía todo el camino que implica o el Sí, esfuerzo que sí. implica, ¿no? Esto es ¿Tú un sabes por esfuerzo qué extra. me estoy Te riendo? ríes. Porque acá en Argentina hay un programa, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene una sección que se llama Problemas de Millonarios. Ujú. Es Sí, buenísimo. lo vi el otro día y no, es que tengo un piso, alquilé un piso por dos Claro, años. Ya, claro, y claro. ¿cuál es el problema? Es que estuve 3 días. Claro, tal cual, exacto. Pero a eso voy, o sea, Me como encantó. que cuando llegas a ese punto, igual van a haber problemas, no es que los problemas desaparecen mágicamente. El ser humano en realidad va a ir superando desafíos a medida que va cambiando de contexto, de situación y todo, pero bueno, el éxito siempre está ligado como a un estado absoluto y como que cuando llegamos ahí no pasa nada más. Y no, tú puedes estar Total. logrando algo financiero muy importante, pero a la vez algo más tuviste que soltar o pasó algo difícil, ¿sabes? O sea, eso es importante Mm, también que lo empecemos a entender porque cuando la expectativa y la realidad se cruzan y no es lo que esperamos, es un golpe también difícil. de frustración. Sí, manejar la frustración y em, la ansiedad también, ¿no? O sea, como Sí, del querer todo ya, las cosas, sí, sí, sí. también es importante no compararse con otras personas, sino con uno mismo. Yo me comparo con la Gaby de hace 10 años. O sea, no me puedo comparar con alguien que está, que no sé, que tiene otro nivel, porque sería muy bajo primero para una Claro. persona compararse con otra persona que hizo otro camino, que no tiene ni siquiera las mismas aspiraciones. Ujú. Es un camino a la frustración directamente. Y En eso es lo cambio, que si está me pasando con comparo las redes. y sí, hay mucho de eso, obviamente hay que tener las cosas, hay que tener cuidado con eso, pero hay que Ujú. tomarlo tal vez como Sí. hasta modo de entretenimiento, modo que no sea S- tomado todo tan literal. claro, hay que tener pensamiento crítico para identificar que sí, que no. Y cuidar también Sí. lo que consumimos, porque todo eso va haciendo obviamente una configuración mental que debemos tener cuidado con eso. Gaby, y ya para ir cerrando esta última fase, me gustaría que nos hables un poco, volviendo al principio, de cómo fue que diseñaste esta vida que quisiste y que hoy en día has vivido en diferentes países, cómo lo lograste, qué sientes que descubriste de moverte con más autonomía, con más facilidad y también no depender de una sola zona geográfica para generar ingresos. Y sí, sí, sí. A ver, mi salida del país por primera vez fue a Hungría, que contaba que fue por una beca que tuve. Me fui a terminar el máster que había empezado en Argentina y me fui a Hungría a terminarlo. Hice después otro en Viena con innovación y demás. Entonces ahí fue, bueno, yo amo viajar, siempre viajé, conozco más de 50 países ya, pero lo hacía como esto, vacaciones, bueno, salir, viajar. Lo que más deseaba era irme a vivir a otro lado. O sea, desde muy chica quería vivir, pude pasar por esta experiencia de hacer este primer viaje, que también digo, el Fondo de Tranquilidad vino por la beca, porque yo había renunciado, bueno, licencia sin goce de sueldo, entonces también no tenía mis ahorros que tenía para un mes, creo, en ese momento, porque me estaba recuperando también del despido. Eh, y después en la misma empresa seguí trabajando y me fui afuera a vivir a Brasil por también una expatriación. Entonces, yo siempre digo, no es lo mismo cuando
condiciones son más como en entornos controlados, como una beca en una universidad, que tenés como todo un seguimiento, como el caso de la empresa, me dan casa, me dan otros beneficios por ser expatriado, que ya tiene, tú sabes lo que es, ¿no? O sea, desarraigarse. Y Ujú. después de ahí ya se vino la vorágine del nomadismo pleno, de pasar por muchos lugares, de Estados Unidos, México, Italia, España, que también viví, ¿no? Y fue como siempre atrás de un objetivo, no es que fue la parte de vivir, ¿no? La parte de vivir fue, siempre hay un objetivo atrás, además de obviamente que me encanta explorar y más, sino de poder, yo seguía trabajando de manera remota, entonces eso hizo que sea más fácil, así como decías, trabajar de cualquier lugar del mundo hace que uno tenga la posibilidad de elegir dónde estar, como esto. ¿Por qué finanzas nómadas? No es para nómadas digitales, de hecho hay nómadas, pero no son la mayoría, son gente que se fue a vivir a otro país y ya el hecho de desarraigarte y de estar en otro sitio hace que lo primero que veas es que antes estabas ganando en, vamos a ver, reales, después pasaste a ganar en dólares o en euros y tenés algunos pesos, entonces empieza a haber monedas de todo tipo. Esto de, ahora soy mi propio sostén, ya no tengo como antes lo que tenía tal vez que era la tarjeta de crédito del banco de tal, porque ya no, Ujú. o mis padres que me ayudaban y tengo a mis padres que, ¿no? O sea, la inmadurez, ¿no? La inmadurez que también viví yo de tener ayuda y apoyo y las tarjetas de crédito que digo, son el falso fondo de tranquilidad que la gente piensa que es el ahorro que tiene, que en realidad es un préstamo que sale muy caro. Y, y digamos, esa transición entre un lado y otro a mí sí me hizo ver muchas cosas como estas que esto siempre cuento, en las cuales son, digamos, los mitos y verdades. Lo de la tarjeta de crédito, lo de ahorrar porque estás viviendo con alguien en realidad, pero no te puedes pagar vos un piso propio, no sé, o no puedes tener una estabilidad por uno mismo. Eh, Claro. el tener que usar el fondo de tranquilidad en mudanzas, ¿no? O sea, cuando uno se va a otros lugares, a veces hay gente que digo, yo ya tengo $10.000, me puedo ir a vivir a España. Sí, pero vas a vivir 4 meses por ahí, 5, no sé, ¿entendés? A menos que también hacer el cálculo de lo que te va a costar. Entonces, todo ese camino lo que es finanzas nómadas también desde el lugar de poder, digamos, poder invertir fuera de tu país, ¿no? O sea, y poder generar fuentes de ingresos fuera de tu país o mismo en tu país, pero en otra ciudad o de maneras diferentes. Y ejemplo, vivir en un país más barato y ganar en una buena moneda, en moneda dura, o para un país que trabajes para Estados Unidos, por ejemplo, ganes más de 4.000, $10.000 o 6.000 y vivas en Indonesia pagando 200. Sí, eso también es parte del entender qué quiero lograr en mi vida, porque si no es como no hay no se hace las cosas así como más infantilmente o más inmaduramente, pero si uno se Claro. prepara ya para lo que es dejar algún momento de trabajar o de hacer un proyecto como esto, ¿no? De quiero emprender y quiero sostenerme, ¿cómo hago para que esto me acompañe, las finanzas personales me acompañen a tomar mejores decisiones de emprendimiento o sostenerlo? Y puntualmente te quería preguntar qué te enseñó la movilidad geográfica sobre seguridad financiera real. La movilidad geográfica lo que me enseñó y es que lo que enseño es que ser tu propio sostén, tu propio respaldo, te ayuda a llevar tus raíces a cualquier lugar. Después te puedes apoyar, obviamente, si quieres comprarte una casa en una hipoteca, necesitaste que te ayude tu padre, tu madre, lo puedes hacer. Pero el aprendizaje para mí fue basta de esta inmadurez, basta. Primero yo me ayudo a mí misma y a partir de ahí puedo ayudar a otros también, incluso, ¿no? Que me ha pasado. Pero basta de inmadurez de pensar de seguir viendo las finanzas como las veía, porque al llevarte a otros países ves cómo es la cultura económica también de esos países y es ver, ya no se ahorra, esto no se hace así como se hacía allá, o sea que al final me enseñaron algo al revés. En Claro. Argentina me enseñaron a ahorrar en la cuenta que uso, que recibo el sueldo. ¿Cómo hago eso? La caja de ahorro, ¿no? Recibo Sí, el sí, sueldo sí. ahí en la caja de ahorro. ¿Y cómo ahorro? En otro lado. O sea, cosas incoherentes.
que yo trabajo con muchos argentinos que viven en otras partes y también muchos que viven a Argentina. ¿Y qué es la cuenta corriente? Es la cuenta que vos usás para gastar. Ah, no, yo uso la caja de ahorro. Y claro, Claro, porque te enseñan así, al revés, en un sistema que sí, es debería cierto. funcionar. Bueno, así que todas esas cuestiones, más así de lo técnico, pero efectivamente creo que es el amor por estar enraizado con uno mismo y que sigo trabajándolo, ¿no? Ujú. Eh, y ser un propio sostén de uno para eso, ¿no? Para poder seguir moviéndose o para Sí, establecerte. Mm, sí, sí, tal cual. Yo creo que muchas personas pueden pensar que una persona con unos resultados como los tuyos tuvo suerte, cuando esto en realidad se trata de estrategias, se trata de darse cuenta, generar un sistema y ir con dirección y con intención a un objetivo. Y siempre además ir revisando cómo podemos mejorar, cómo podemos automatizarlo, cómo podemos darnos esa tranquilidad, digamos, que nos permita vivir y experimentar otras cosas, porque definitivamente la vida no es naces, creces, te reproduces y mueres. En el medio claro. hay Mm, cientos de procesos emocionales que se dan de acuerdo al contexto que debemos ir enfrentando. Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver con las relaciones que tienes con los demás, con la relación que tienes contigo mismo, con cómo te relacionas con con lo material, entre material. muchas otras cosas. Así que para ir Sí. cerrando, Gaby, ¿qué recomendación le darías a una persona que está buscando aprender conscientemente sobre sus finanzas personales, aprender a tener una tranquilidad, un fondo de tranquilidad, como tú le dices hoy en día? Mm. Lo primero de todo es que la fuerza de voluntad no es suficiente. Y esto lo digo por experiencia propia. Por más que vos quieras, muchas veces, como digo, puedes ser súper disciplinado, querés a empezar y le pones todo. A veces no alcanza porque falta un trabajo, como te digo, ir abajo hacia a lo interno, ¿no? O sea, yo le llamo iceberg como lo que se ve y lo que no se ve, digo, trabajar abajo de tu iceberg. Entonces, lo primero es, primero, bueno, obviamente, el empezar a motivarte, a leer, a investigar, a conocer qué caminos existen dentro de lo que es cotidiano y confiar en que no es solamente que te está yendo así porque, nada, hay miles de otras alternativas para seguir mejorando. O sea, no te quedes con la que hoy conoces, que tal vez es lo que dicen, andá, hacete un presupuesto y ya está, porque eso no alcanza, o sea, no alcanza. Por más fuerza de voluntad, digo, en que te centres, hagas tus números, hay que hacer un trabajo para mí más interno que a mí particularmente me cambió la vida y es el que hace que la gente que acompaño le cambie también la vida. El otro es entender esto del sistema. Si no hay un sistema con el que te sientas cómodo, por más que también lo mismo, registres, hagas, y te va a costar también dar el paso siguiente, que sea, por ejemplo, invertir tu dinero, dar un paso de emprendimiento. Entonces, sí crear un sistema de tus cuentas, crear objetivos claros de ahorro, de para qué estás haciendo lo que estás haciendo, tener un fondo de tranquilidad, sin dudas, o sea, es el más importante. Y después la gente no lo entiende hasta que lo terminas de entender porque lo usás cuando lo necesitas. ¿Sí? Ah, Ujú. pasó tal cosa, me enfermé, tengo una alumna que me enfermé en la mitad del Sí. camino y tuve que usar el fondo. Y sí, es que para eso estaba. Ujú. Es como el sistema O tuviste inmunológico que financiero. renunciar de emergencia y también tienes Y algo también y está. muchas otras cosas. O a los que están fuera, que me han dicho, mi fondo de tranquilidad por lo menos me tiene que cubrir un pasaje de vuelta a Argentina, porque pasa lo que pasa a mis familiares, yo me tengo que poder ir. Claro, ¿Sí? sí. Y ese concepto va a estar dependiendo de cada uno, o no sé, me gustaría poder tener esto para lo que sea. Obviamente Ujú. que yo siempre explico, si vos tenés eso claro, después invertir es fácil porque pase lo que te pase. No es que estás vendiendo activos financieros que podés perder dinero. Estás usando lo que dejaste ahí para estar tranquilo. Lo otro está creciendo. Si tenés claridad en Claro. objetivos financieros a largo plazo, ya se acomoda. Entonces, bueno, obviamente los invito a que sigan en la cuenta, que estén ahí conectados, Te quería preguntar y justamente qué servicios ofreces hoy en día, dónde podemos encontrarte, tus redes sociales. sí, Finanzas Nómadas en todas las redes sociales y también la web está, obviamente la puedes compartir, que es Ujú. finanzasnomadas.com.
ahí tenemos la mentoría 1-1, mentoría que es el programa Nómada Financiero que está pensado ya más para un acompañamiento, o sea, estoy haciendo digamos, esa nueva versión del año que viene, de que tengan un acompañamiento también individual con mentores, que sea yo o otras personas, pero en principio no hacerlo solo, sino entro a viajar a mi fondo de tranquilidad y estoy acompañada, ¿no? O sea, porque como el cambio es mental, el cambio es Sí. mental. Solo es más difícil y vos sabés que eso es Ujú. así. Y después de ahí, bueno, quienes se formaron, quienes pasaron por mentoría y demás, está la sala VIP, que ahí ya seguimos trabajando temas de inversiones. Pero bueno, todo lo que es 1-1 hoy está, eh, bueno, lo sigo teniendo, me encanta compartir con el individual y en ayudar también a ordenar todo lo que traen desde una perspectiva como más eh, integral, ¿no? No Sí, solamente el asesor financiero como te dice tal, pones acá, tenés esto así, sino que bueno, vemos todo esto y además que hay acá abajo, porque si no al final uno delega su miedo a otros y ese te va a servir con miedos igual. Entonces la idea es ujú, no delegues los miedos, delega bien lo que querés hacer. totalmente. Gaby, muchas gracias por todo el valor que has aportado hoy. Yo creo que las finanzas personales es tan amplio que necesitamos 2 o 3 episodios para poder cubrir todo y hablamos más desde lo emocional y desde el comportamiento en relación al dinero, que me parece un enfoque, la verdad, bastante importante y que no se toca tanto. Generalmente los que están ahí hablando afuera no hablan tanto de esto, así que me parece muy crucial visibilizar esta temática. Y bueno, yo voy a estar compartiendo, por supuesto, todas tus redes sociales, tu página web y tus servicios. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias a vos, pues me encantó y bueno, y es eso, como dijiste, dar el primer paso tal vez, no solamente en las redes, sino tal vez leyendo libros que existen, episodios completos de libros. Yo siempre recomiendo Mente Millonaria como un primer objetivo dentro del programa, Ujú, porque ayuda a entender los archivos de riqueza, cómo los ve alguien o sea, cómo salgo de lo conocido de la queja, cómo salgo de el país es hace esto, el trabajo que me hace esto, mi pareja que me hace, que esto me, basta de la claro. queja, salite de ahí y empezá a ver desde lo de adentro, la abundancia que tenés, que son todos esos recursos, de talentos, incluso hasta hobbies, que hoy para vos son hobbies y podrías hasta monetizar. Y siempre pensando en eso, ¿no? Que no se achique uno en, no, me voy a cubrir estos gastitos así o allá, sino en ir hacia más, ir a que puedas hacerlo, o sea, siempre proyectándote para crecer, para evolucionar y desarrollar una mentalidad más de abundancia y de relacionarte con el dinero desde un lugar maduro y no desde un lugar infantil o muy al revés, arriesgado y valiente no valiente, lo siguiente, que hace que entres en otro estado de pánico o de regulación emocional que pueda perjudicarte, ¿no? Así que, bueno, desde Ujú. ahí, para mí también me encantó conversar con vos y bueno, acá estoy en lo que necesiten. Gracias, Gaby. Bueno, ya para ir cerrando, gracias a todos del otro lado por escucharnos también y por ver este episodio. Hoy hablamos del dinero desde un lugar distinto, desde un lugar mucho más emocional, desde la mentalidad, desde la intencionalidad y la estrategia, por supuesto, también. Es importante que empecemos a darnos cuenta como punto de partida para lograr cualquier cosa que deseemos en la vida y entender que no es suficiente con saber, sino que también hay que saber hacer para poder alcanzar esos resultados. Así que bueno, gracias por vernos. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como @en la mente del viajero. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y en YouTube. Así que en todas nuestras redes sociales también estamos como @en la mente del viajero. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.